Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de la Noche del Conocimiento. Si os estáis dando cuenta, estamos innovando, poniendo temas de actualidad, y hoy tenemos uno de esos temas, que es la bioimpresión de tejidos humanos, y para ello tenemos a Giuseppe Schonti, que es investigador en biomedicina, y nos va a hablar de este tema tan novedoso. También tiene una impresora 3D que después podremos tener una demostración. Bienvenido, Giuseppe. Enseñaré un poco una demostración de la bioimpresora. Que se usa en biomedicina para regenerar tejidos, para construir tejidos que después sirvan para regenerar piezas del cuerpo. Y esas piezas del cuerpo normalmente son tejidos humanos o órganos completos, ¿de acuerdo? Entonces, antes voy a hablar un poco de la ingeniería de tejidos y después la segunda parte de la bioimpresión. Bien, con Virtudes habíamos hablado de organizar esta charla porque siempre he pensado que uno de los objetivos de Mensa también tiene que ser favorecer la divulgación científica y servir como intermediario, la organización, para que los científicos podamos transmitir a la sociedad cuáles son nuestros avances y por qué nos interesa trabajar en esto. Y transmitir eso es muy importante porque nosotros que trabajamos en las universidades normalmente llegamos a las personas a través de las redes sociales y los avances vienen intermediados normalmente por medios de comunicación. Entonces es muy interesante que los investigadores pasen directamente, que puede ser, por ejemplo, como hoy, a través de una organización como Mensa, para hablar directamente a vosotros sobre este tema novedoso. Bien, esta es una imagen de una salamandra. La salamandra es un animal muy especial porque tiene capacidad de regeneración de sus tejidos y órganos muy diferente a la nuestra. Son capaces estos animales como la salamandra, los axolotes que están en México, por ejemplo, o los peces cebra, de regenerar partes del cuerpo mucho más grandes de las partes que podamos regenerar nosotros como seres humanos. ¿Y por qué es esto? Porque el ser humano se ha desarrollado su constitución y sus órganos para sobrevivir. Normalmente las células, su función fundamental es sobrevivir. También la función fundamental del ser humano es sobrevivir y después que la especie pueda sobrevivir también, ¿no? O sea, el individuo y la especie. Por lo tanto, a diferencia, por ejemplo, de las salamandras y de los peces cebra, no estábamos sujetos a ataques de depredadores tan comúnmente y la naturaleza no ha diseñado nuestros tejidos para que se pueda regenerar. Bien, hay otros animales que están sujetos a muchos ataques de depredadores, pero nosotros cuando se desarrolló nuestra especie no estábamos sujetos a tantos ataques, por lo tanto, por una ley de termodinámica, la naturaleza hizo que fue más importante que si una persona, por ejemplo, perdía una parte muy grande de su cuerpo, era mejor que la persona muriera que, por ejemplo, gastara mucha energía para regenerarse. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante distinguir el individuo de la especie. Nosotros como especie no tenemos esta capacidad y hay una razón por ello. Si se fuerza la regeneración en el ser humano, nuestros tejidos, se han hecho algunas pruebas preliminares, tienden a formar tumores, por ejemplo. ¿De acuerdo? La salamandra, a diferencia, consigue controlar las células madres para que se muevan hacia una parte del cuerpo, la parte del cuerpo que está dañada, para extender los artos. ¿De acuerdo? Como no estamos sujetos a tantos ataques, por ejemplo, de Tyrannosaurus rex, bueno, ya no había de ser humano, era un chiste, pero no tenemos esta necesidad. ¿De acuerdo? Bien. Hablando más en serio, hay un tema que es el tema de la regeneración, que es muy importante porque hay una escasez de órganos en todo el planeta para el ser humano, en el caso sobre todo de los riñones. ¿De acuerdo? Es el órgano más trasplantado. Y como veis aquí, esto es son números oficiales de estadísticas del gobierno americano que dicen que a lo largo del tiempo la lista de espera está aumentando y el número de donantes y de trasplantes está aumentando muy poco. Y es un problema muy grave y significa que habrá que solucionar esta falta de órganos. También esto es debido, obviamente,
a que la población está envejeciendo. Antes no había necesidad por esta razón, ¿de acuerdo? Bien, y también porque algunas enfermedades no se podían curar y ahora sí que se pueden curar. La diferencia entre trasplante y donantes, obviamente, es porque un donante puede dar más de un órgano. Bien, entonces la pregunta que vamos a intentar contestar hoy es: ¿podrá la medicina regenerativa reemplazar los trasplantes? ¿Podremos crecer órganos en laboratorio? ¿De acuerdo? Esto de lo que os he hablado es, digamos, desde el punto de vista de una empresa que quisiera entrar en el mercado, una parte solo del interés de construir órganos para que se puedan trasplantar. Construir modelos de órganos o modelos de tejidos es muy importante también para otros dos campos del mercado, ¿de acuerdo? Las pruebas de las farmacéuticas normalmente se hacen sobre modelos muy simplificados, que pueden ser modelos que se llaman in vitro, en laboratorio, que están muy simplificados. Entonces se intenta construir órganos para que las farmacéuticas prueben los fármacos, en vez que en animales, en modelos que sean modelos más parecidos al ser humano, para que después de este modelo se pueda intentar en el futuro pasar directamente al ser humano, habiendo probado en un modelo muy parecido a nuestro tejido real. Lo que se hace hoy en día, y es un problema obviamente, es que es obligatorio hacer pruebas en animales después de haberlas hechas en laboratorio. Hay mucha diferencia entre lo que se ve en el laboratorio y lo que se ve en el ser humano. ¿De acuerdo? Hay mucha variabilidad entre personas y esto en el futuro puede servir esta tecnología de ingeniería de tejidos y en específico también de la bioimpresión para solucionar este problema. Y después el tema de la cosmética. Como veis, estos son datos solo de Estados Unidos, pero 93.000 millones contra los 20 del tema de los trasplantes de órganos. ¿De acuerdo? Nosotros no lo pensamos, pero L'Oréal, por ejemplo, gasta muchísimo dinero para pruebas cosméticas y en vez que hacerlas en animales, se pueden hacer sobre modelos de piel real, pero hecha en laboratorio y que no tenga un cuerpo pegado. ¿Vale? Bien, voy a ir ahora hablando muy rápidamente de cuáles son los biomateriales, qué es la ingeniería de tejidos, ¿de acuerdo? Os enseñaré unas técnicas rápidas para mimetizar los órganos del cuerpo y después de la bioimpresión. Los biomateriales sintéticos son los que conocéis, habéis visto vosotros en el día a día. Por ejemplo, las lentes, hay diferentes tipos, las lentes que son lentes de contacto y son externas, ¿de acuerdo? Después están las lentes intraoculares. Y después, por ejemplo, prótesis de cadera. Estos biomateriales sintéticos ahora se han también unido a la utilización de biomateriales naturales que vienen de diferentes fuentes, por ejemplo, de las plantas, como puede ser la celulosa. La celulosa es una proteína que está en las plantas y se parece mucho al colágeno. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y cuando veis vuestra piel y vuestros órganos, lo que veis es en mayoría colágeno. Aparte de la piel, que veis el estrato córneo, o sea, una capa de células que recubre la parte externa, ¿de acuerdo? Entonces, debajo de esto, casi todos nuestros tejidos están compuestos en su mayoría por colágeno. Bien, esto por ejemplo son imágenes de algas, ¿de acuerdo? De aquí se saca un polisacárido, por ejemplo, uno se llama garosa, uno se llama alginato. Y de las gambas, por ejemplo, de la caparazón de las gambas se puede sacar, por ejemplo, el quitosan, otro polisacárido. Bien. ¿Por qué os he hablado de biomateriales naturales? Los biomateriales naturales son los que tuvieron aprobación, esto es muy importante entenderlo, tuvieron aprobación de las organizaciones que controlan si los materiales se pueden implantar o no. En Estados Unidos está la Food and Drug Administration, FDA, que también controla la utilización de la comida, ¿vale? La producción de comida y de fármacos. Y como veis, aquí son muy pocos los que son las tecnologías de ingeniería de tejidos aprobadas en el mercado. Ingeniería de tejidos es esto de lo que hablamos hoy, construir un tejido en laboratorio. Es un poco más complicado de esto porque para que se llame ingeniería de tejidos, la diferencia con los biomateriales tradicionales es que un tejido hecho por ingeniería de tejidos lleva las células del mismo paciente. Significa que si yo tengo un problema, por ejemplo, a la córnea, podré sacar las células de la otra córnea que me funciona, por ejemplo, y construir una membrana en el laboratorio, cultivar
mis células de la córnea en el laboratorio y después implantar esta membrana con mis células de la córnea y hacer de manera que éste se regenere en el cuerpo. ¿De acuerdo? También está muy interesante saber, es muy importante saber que sin la otra córnea, por ejemplo, no la tenemos, hay otras soluciones. Usar células madre. Las células madre las sacamos, por ejemplo, del tejido adiposo o de la médula ósea, o lo podemos sacar, por ejemplo, de la pulpa dental. Hay varias fuentes que se están estudiando y con estas células podemos crear células corneales aún no teniendo nosotros las córneas. Bien. Los biomateriales, he dicho, naturales se utilizan en ingeniería de tejidos y son los que han sido aprobados para ello. En este caso hay varias técnicas, por ejemplo, puestas aquí. Algunas de ellas son terapia celular, pero las que son de ingeniería tisular las he evidenciado y en este caso se usa colágeno bovino. En Estados Unidos está aprobado para construir una piel, ¿de acuerdo? En Europa, por ejemplo, ha sido probado una estructura, un andamio de fibrina. La fibrina es una proteína del cuerpo humano que está en la sangre, en el plasma humano. Y por eso es muy importante saber que los biomateriales naturales están aprobados, algunos de ellos, y en el futuro, después de varios años de investigación, se aprobarán nuevos. Y tienen la ventaja con respecto a los biomateriales sintéticos de que se pueda cultivar las células de la propia persona, ¿vale? De manera más simple. Aún así, las técnicas que han sido aprobadas para el mercado, donde hay ingeniería de tejidos con células madres, en Europa solo hay una y está basada en la utilización de fibrina, o sea, un donante puede dar una bolsa de plasma o de sangre, se centrifuga la sangre, se saca el plasma y del plasma se hace gelificar una membrana, ¿de acuerdo? Se parece a un yogur, después se forma una membrana con eso, un poco más rígida y de ello, con ello eso se une a las células madres del mismo paciente. Ese era el caso de la córnea que os he explicado, ¿de acuerdo? Bien, y en específico los biomateriales naturales más utilizados para ingeniería de tejidos son hidrogeles. Los hidrogeles son polímeros, ¿de acuerdo? Los polímeros, por ejemplo, los que veis en el día a día son los plásticos, ¿de acuerdo? Polímeros son cadenas de monómeros y estos polímeros pueden ser sintéticos, naturales o híbridos, ¿vale? Bien, pero la naturaleza ha construido nuestros tejidos de una manera muy especial. Nuestros tejidos, para que nuestros tendones resistan a la tracción y nuestro cartílago resista bien a la compresión en nuestros saltos, tiene una estructura, una micro y nanoestructura interna muy especial y es muy difícil de imitar eso en laboratorio. Por lo tanto, se utilizan técnicas muy avanzadas, entre las cuales la bioimpresión. Como veis, esto es, no se ve aquí muy bien, pero esto es una oreja de conejo cortada. Si cortamos aquí la oreja, vemos en sección transversal que aquí estos son los espacios, los condroceles, donde viven los condrocitos, que son las células del cartílago, porque la oreja humana y también la de conejo está hecha de cartílago elástico, un tipo de cartílago diferente del que tenemos en nuestras rodillas. ¿De acuerdo? Construyendo en el laboratorio se intenta hacer algo parecido, pero no es tan simple. ¿De acuerdo? La microestructura que compone los espacios entre estas condroceles, o llamados también lagunas, es muy complicado de imitar. Por otro lado, en el caso de otros tejidos del cuerpo que tienen que resistir a tracción, aquí se ve una imagen de fibras de colágeno que están ordenadas de manera, se dice, anisótropa. Significa que resiste de una manera el tejido de una manera diferente si está estirado en un sentido que en otro. Entonces, es muy importante entender que nuestros órganos y tejidos a nivel micro y nanoestructural están compuestos con una ordenación de estas fibras que son de colágeno, que es un poco la proteína fundamental que compone la estructura de nuestro cuerpo, y estas fibras están orientadas de manera muy complicada de reproducir en laboratorio. Como veis, si intentamos usar plasma humano, la membrana de fibrina que os he enseñado antes, lo que se obtiene es algo diferente, donde las fibras están ordenadas al azar, ¿de acuerdo? Muy diferente de unas fibras ordenadas que puedan permitir
la resistencia a tracción en un sentido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tuviera unos folios de papel y los estirara en este sentido, los folios ayudarían entre ellos para que este libro aguantara un esfuerzo muy elevado. Incluso puede aguantar, se han hecho unas pruebas muy divertidas que con libros de páginas amarillas 2 tanques no conseguían romperlo. Pero si el libro lo estiramos en el otro sentido, las páginas no se pueden ayudar entre ellas, ¿de acuerdo? Los folios. Entonces, esto es para entender que las fibras de nuestro cuerpo a nivel microscópico están ordenadas de una manera muy especial. Y las células viven dentro de nuestros tejidos juntos con la matriz. La matriz son estas fibras de las que he hablado hasta ahora. Las células viven en esta matriz y se intenta en el laboratorio construir andamios parecidos a los que tenemos en realidad en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Como habéis visto, esta es simplemente un vídeo para entender que las células viven en esta matriz y es muy complicado construir un andamio que tenga las propiedades adecuadas para que pueda reemplazar el tejido que está dañado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora rápidamente os enseñaré 2 ejemplos de cómo se puede solucionar estos problemas. Yo ahora trabajo como profesor asistente e investigador en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿de acuerdo? En el campus Besós, en el departamento de materiales y en el grupo de investigación de biomateriales, ingeniería de tejidos. Biomateriales, biomecánica e ingeniería de tejidos. Pero antes he trabajado en la Universidad Chalmers de Suecia, en Gotemburgo, en la Universidad de Granada, donde hice el doctorado en biomedicina, y después en una empresa chilena en colaboración con el Instituto de Bioingeniería del University College of London. ¿De acuerdo? Bien, entonces, algunos materiales naturales, como la celulosa, en vez de sacarlas de las plantas, se puede sacar de bacteria y construir así como con las bacterias, hacer de manera que las bacterias puedan, dándole una cierta comida, puedan producir como si fuera seda, ¿de acuerdo? Ellos crean unos filamentos que son nanométricos. Y una técnica es utilizar filamentos ordenados por bacteria, o sea, utilizamos las bacterias para que ellas construyan nuestros tejidos con unas propiedades diferentes a los que podemos hacer en el laboratorio. Y este material que se llama celulosa bacteriana se ha utilizado para hacer menisco o para recubrir zonas de la piel que habían sido dañadas por quemaduras y, por ejemplo, para vasos sanguíneos. Otro material, el de la fibrina del que os he hablado antes, se utiliza en la Universidad de Granada y tiene 12 ensayos clínicos. Significa que ya después de haber hecho pruebas in vitro, se ha hecho pruebas in vivo, sea en un cuerpo, en animales, después se ha pasado al ensayo clínico. Están aprobados 2 ensayos clínicos, uno para la regeneración de la córnea, ¿vale? Y uno para la regeneración de piel. Esos 2 están todavía en fase in vivo antes de pasar al ensayo clínico, que es regeneración de paladar y nervio periférico. También se regenera mucosa oral en otro proyecto. Bien, entonces lo que se intenta es imitar las propiedades mecánicas, como veis aquí en estos gráficos, que son típicas de nuestros tejidos. Entonces se intenta recubrir rangos de propiedades, por ejemplo, propiedades de resistencia a cizalla. Si quisiéramos hacer un cartílago, tenemos que usar un material que pueda resistir a esfuerzo de cizalla de manera adecuada, o sea, de manera parecida a un cartílago real. Por lo tanto, se estudian cuáles son las propiedades de los órganos nativos del cuerpo humano y después se intenta recubrir el mismo rango con los polímeros que tenemos en el laboratorio, utilizando estas técnicas, por ejemplo, de dar comida a las bacterias para que produzcan la celulosa bacteriana o construir membranas con fibrina para que pueda regenerar la córnea. ¿De acuerdo? Estos son, por ejemplo, estudios para resistencia a tracción y resistencia a compresión, ¿vale? Solo para que entendáis que se estudia el tejido en histología y se estudia el tejido en biomecánica y después se intenta replicar en el laboratorio y es muy complicado porque la naturaleza es muy difícil de imitar. Bien, después se ha utilizado micropartículas para imitar mejor cuando la fibrina en nuestro cuerpo sirve para formar las costras cuando tenemos una herida. Para imitar esto no basta tener la proteína de la sangre, también se necesita tener
los glóbulos rojos y las plaquetas que permiten formar la costra. Si tenemos, por ejemplo, una quemadura muy amplia, entonces para recubrir todo esto es importante crear un puente, un andamio, y este andamio puede ser hecho con una membrana de este material que se parece al que el cuerpo utilizaría, pero en algunos casos como el de úlceras, por ejemplo, por diabetes o quemaduras graves, el cuerpo no es capaz de regenerarlo por sí mismo, por lo tanto se utilizan estos andamios. Antes he hecho el ejemplo de la córnea. Hay enfermedades que hacen desaparecer la córnea y la parte externa, esta blanca, la conjuntiva, migra y coloniza la córnea, entonces la parte transparente desaparece. Otro ejemplo de que se puede solucionar, por ejemplo, este ejemplo de utilizar micro y nanopartículas para imitar la presencia de glóbulos rojos y plaquetas de manera controlada y imitar mejor una membrana que pueda regenerar partes del cuerpo como la piel. Después hemos hecho una patente internacional utilizando nanopartículas magnéticas, porque a través del magnetismo podíamos, sin tocar el biomaterial, producir un material que fuera magnético. Entonces, gracias a esta tecnología, conseguimos construir un biomaterial que fuera más resistente y aparte que fuera controlable a distancia por fuerza de no contacto, se dice. Entonces significa que, por ejemplo, yo utilizo un biomaterial que cuando lo implanto, después acerco un campo magnético y puedo hacerlo, hacer que sea más rígido, por ejemplo. Y entonces descubrimos, nosotros solo queríamos construir un tejido magnético que pudiera parecerse más al tejido real utilizando las nanopartículas. Pero descubrimos que utilizando campos magnéticos durante la gelificación podíamos construir tejidos anisótropos parecidos a los del colágeno en nuestro cuerpo y diferente a los que teníamos al principio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto después también descubrimos que por suerte estos materiales cuando le acercabas un campo magnético se endurecían y esto nos permitió la patente española y ahora en febrero de 2018 la publicación para la aplicación en la oficina de patentes estadounidense. Y después controlamos qué tejidos podíamos regenerar para que, en este caso, la Universidad de Granada pudiera seguir con nuevos modelos de regeneración. Por ejemplo, utilizar una membrana para recubrir el implante de diente de titanio antes de poner la corona. Bien, ahora voy a hablar de bioimpresión. Habéis entendido la ingeniería de tejidos. La bioimpresión es una técnica novedosa y es importante que Mensa no solo sirva de intermediario, por ejemplo, a través de charlas de divulgación científica, también porque hoy en día las teorías científicas, uno cuando dice que la teoría del evolucionismo o la teoría de la relatividad, uno cree que una teoría, por el nombre teoría, es algo que es una cosa imaginada. Y esto es una cosa malentendida. Una teoría se llama teoría cuando se demuestra que es así y es verdad hasta que alguien demuestre lo contrario. ¿De si alguien ahora descubriera que la velocidad de la luz no es igual en el vacío, en el universo, entonces todas las teorías de Einstein caerían. Pero, por ejemplo, la importancia, por ejemplo, de organizaciones como Mensa es que a través de las redes sociales también las personas puedan distinguir cuáles son las teorías que son basadas en demostraciones y las teorías que son invenciones. Por ejemplo, si uno dice que el hombre no ha llegado a la luna, ¿de acuerdo? Puede ser verdad o no, pero es muy difícil demostrar si es verdad o no. Es muy difícil demostrar si el hombre ha llegado a la luna o no. Por lo tanto, si es difícil demostrar una teoría y demostrar lo contrario, esta teoría es muy mala. No tiene valor. Una teoría tiene mucho valor cuando es muy fácil demostrar que es falso. Si es muy fácil con un experimento demostrar que la velocidad de la luz no es constante o, por ejemplo, que el ADN no cambia solo por mutación, lo cual es verdad en el caso de la epigenética, pero las teorías se pueden derrumbar y se tienen que cambiar según los nuevos descubrimientos. Entonces, esta diapositiva es para que la ciencia también no llegue directamente a las personas de canales de divulgación científica, sino que a través de algunas organizaciones pueda servir de intermediario a estas organizaciones para que la gente pueda distinguir, cuando no es su campo, obviamente, las cosas que vienen de fuentes atendibles o no. En algún caso, por ejemplo,
En Facebook las personas, o en Twitter o en Instagram, las personas reciben información de fuentes que pueden ser no atendibles. Incluso algunos periódicos, solo ahora va muy de moda tener un clic para abrir la página y entonces los títulos pueden ser falsos o exagerados. Entonces creo que estas charlas, por ejemplo, pueden servir también. Esta es muy específica en el campo de la bioimpresión y de regeneración para tener intermediarios directos en Mensa, por ejemplo, con los científicos. Esto es el ejemplo de la teoría general de relatividad, ¿de acuerdo? Si alguien demostrara que no es verdad, por ejemplo, como se ha demostrado ahora, que las ondas gravitatorias debidas a movimientos de estrellas puedan causar una distorsión en el espacio-tiempo, entonces toda la teoría de la relatividad general de Einstein caería. Esto es lo que se descubrió hace poco cuando dos masas muy grandes se movían de un cierto modo. Se descubrió a través de unos láser que había una deformación en el espacio-tiempo y que el tiempo era solo una dimensión más parecida al espacio. Lo que pasa es que los seres humanos no somos capaces, como los otros animales, de movernos en el tiempo, solo somos capaces de movernos en el espacio, en las tres dimensiones del espacio. Pero puede ser que hayan seres en el universo que pueden moverse en el tiempo. Se está estudiando cómo se puede mover en el tiempo. Hacia adelante es un poco más fácil, se hacen con aceleraciones, hacia atrás es muy complicado. Y los físicos teóricos dicen que la manera más probable es saber gestionar la energía de manera muy diferente a la que sabemos gestionar ahora. Entonces, por ejemplo, el físico teórico que describió la teoría de las string theory, ¿de acuerdo? De las cuerdas, dice que según él, según sus estudios, una manera probable de moverse atrás en el tiempo es saber gastar energía de manera muy rápida. Por ejemplo, gastar toda la energía de una estrella de manera muy rápida. Esto es un grado muy avanzado de civilización al cual todavía no hemos llegado. Pero sabiendo controlar la energía, podríamos controlar movernos en el espacio y en el tiempo, según lo que dice este físico teórico. ¿De acuerdo? La bioimpresión, finalmente, es mi trabajo en la Politécnica de Cataluña y se trata de utilizar impresoras como estas dentro de ambientes estériles. Esta es una demostración. Entonces, aquí no estamos en ambiente estéril. Para construir un tejido que pueda ser implantado, un tejido que algunas personas llaman vivos porque lleva células vivas, tiene que construirse el tejido en ambiente estéril. Tenemos unas cabinas de flujo especial de diferentes grados de calidad para que que sea imposible para bacterias y virus moverse en estos ambientes y así el tejido sea estéril en todo momento. Bien, utilizando esta técnica se pueden juntar las células, la matriz extracelular, que son las fibras que os estaba explicando antes, que componen nuestros tejidos y órganos. Entonces, estos tejidos están compuestos por células y matriz extracelular. Pero es importante mantener las células vivas, entonces nos aseguramos que también haya una vasculatura. Eso es muy complicado y todavía estamos trabajando en ello. Ahora os enseñaré lo que hago yo y lo que hace, por ejemplo, el grupo mejor del mundo en bioimpresión, según un poco lo que se sabe. Bien, algunos grupos, por ejemplo, destruyen la matriz extracelular o destruyen el tejido, por ejemplo, de cartílago, de corazón o de grasa, y con esto hacen un líquido que pueda ser extruido y formar otra vez un cartílago con las células del paciente. ¿Se entiende? Saco un cartílago de un paciente, desmenuzo esto, lo hago de manera que se pueda extruir por un filamento, en forma de filamento, y después cultivo mis células en eso. Otros grupos utilizan técnicas con diferentes células con diferentes biotintas, que son estas que se llaman tintas que llevan células para construir, por ejemplo, válvulas de corazón. Otros que intentan construir una vasculatura dentro de un andamio. Y otros intentan hacer las tres cosas a la vez. Intentan utilizar tintas que pueden ser de matriz extracelular
derivada de otro animal o hecha en laboratorio, y con diferentes extrusores pueden construir filamentos que sirvan de vasculatura, o sea, filamentos huecos, y diferentes filamentos que puedan servir para regenerar, por ejemplo, la parte de la piel de la dermis, que es la parte inferior, y la parte superior de la piel, que es la epidermis. Este es un ejemplo para que se entienda que se está utilizando esta técnica para construir piel, cartílago de diferentes tipos. También se ha intentado para hacer válvulas, y en el futuro se utilizará para hacer órganos más complejos. Esta impresora de aquí, por ejemplo, tiene dos extrusores, entonces yo con esta podría hacer dos tipos diferentes. Una, por ejemplo, de vasculatura y una de un tipo de célula. O podría ser la parte de la dermis y la parte de la epidermis. El grupo mejor del mundo en bioimpresión se encuentra en Wake Forest University, que está en Virginia. Y ellos reciben dinero ¿de quién? Del ejército estadounidense. Porque los veteranos, pues los soldados que vuelven de la guerra, necesitan regeneración de tejidos. Como el ejército tiene mucho dinero, invierte este dinero para construir tejidos para que se pueda regenerar el cuerpo de los soldados que han perdido parte de su cuerpo en batalla o órganos enteros. Bien, lo que hacemos en el laboratorio es asegurarnos que las microfibras, a esta se parece más grande, pero hacemos fibras de diferentes tamaños. Las microfibras tengan la capacidad de sostener, de aguantar estos esfuerzos de tracción o compresión para que pueda después el producto final que se obtiene ser un compuesto de esas fibras que tenga unas propiedades en su conjunto parecidas, por ejemplo, al cartílago, si tiene que resistir a compresión, por ejemplo, y a tracción en el caso de que quisiéramos hacer, por ejemplo, un ligamento, un tendón o piel. Entonces, en el laboratorio sacamos las imágenes del daño que tiene la persona, o por ejemplo, en este caso, si en el futuro una persona utilizaría esta técnica para regenerar una oreja, intentaría hacerse la imagen de la oreja, por ejemplo, imaginámonos que le falta, hace un espejo de esto y construir de la misma forma según el paciente. En el caso, por ejemplo, de un hígado, si es un hígado de un niño, un hígado de un anciano o un hígado de una persona muy grande o muy pequeña, va a ser diferente. Entonces es muy importante sacar el modelo tridimensional del órgano o tejido que queramos reemplazar o regenerar. Entonces, después nos aseguramos que las células que están en los filamentos extruidas por estos extrusores se mantengan vivas durante el proceso y que después el producto final, que se parece así, ahora veréis cómo se parece, tenga las células, en este caso en verde significa que estaban vivas. Aquí os he traído un ejemplo de lo que saldría utilizando esta técnica. Esto obviamente no es estéril, lo he hecho solo de demostración para asegurarme que vierais algo. Esto tiene unas propiedades bastante parecidas. No tiene células porque lo he hecho de manera no estéril, entonces en este caso no le he puesto células. Y la oreja es más compleja de simplemente un trozo de un simple material. Tiene la piel, después dentro habéis visto que tenía el cartílago elástico con las células de cartílago y la parte externa resistía a tracción. Entonces yo me he asegurado que este pudiera aguantar esfuerzos de compresión y tracción para que en el futuro pudiera yo crear un andamio donde la parte externa pueda resistir a esfuerzo de tracción, como estos, ¿de acuerdo? Para que los filamentos sean en el futuro, en este caso no, pero ordenados de manera radial y también de manera tangencial para resistir a esfuerzos de diferentes direcciones, y también que la parte interna tenga una capacidad para sostener compresión. Se utiliza mucho este modelo porque es un poco demostración de que puedes construir un tejido muy complicado. Es muy difícil construir un tejido que tenga una estructura muy complicada donde hayan, por ejemplo, arcos o ángulos negativos y estructuras como abiertas. Entonces se utiliza esto para demostrar en el laboratorio que tu tecnología es lo bastante avanzada para construir órganos enteros. Bien, en el futuro se intentará utilizar las mismas técnicas, pero con diferentes tipos de células, vasculaturas, y según el tejido habrá diferentes organizaciones que hacer, y según la persona habrá que hacer diferentes tamaños, ¿de acuerdo? Bien.
Este es un vídeo para que veáis, para que se quede después, voy a intentar hacer una demostración rápida. No, no tiene audio esto. Esto es para que veáis cómo se mueve la impresora. Aquí lo voy a poner en directo, aunque ahora no tiene el extrusor puesto, y después... ¿Vale? Bien, la impresora que utilizamos nosotros se parece así. Y podemos imprimir hasta 50 milímetros por segundo, que es esta velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, la impresora se mueve de esta manera y extruye filamentos. Algunos pueden construir los vasos sanguíneos y los otros pueden construir los filamentos para resistir, por ejemplo, a tracción. En este caso se podría hacer una capa que resista a compresión para la capa interna del cartílago y la capa externa que resista a tracción. Lo que veis aquí debajo, que no veis allí, es una estructura de soporte que mantenga de pie la estructura. Como si fuera un andamio para hacer una pirámide. Bien, para terminar, la bioimpresión es una técnica de las que se utilizan con las impresoras 3D. Hay otras técnicas, por ejemplo, la regeneración de tejidos diferentes a los tejidos blandos. Esto que hemos visto hasta ahora es un tejido blando y es, por ejemplo, el caso de lo que vimos ahí, de una oreja, donde los filamentos están compuestos de polímeros, ¿vale? Que tengan una estructura y también que puedan formar una microestructura y también que puedan tener unas propiedades mecánicas parecidas a los tejidos blandos de nuestro cuerpo, que son casi todos menos, por ejemplo, los dientes y los huesos. Y dentro de cada uno de estos filamentos que veis ahí en sección transversal, dentro hay una malla donde se deja el espacio adecuado para que las células puedan vivir dentro y moverse, duplicarse, lo que se llama migración y proliferación celular. Pero después, utilizando la misma técnica de impresión 3D para biomedicina, de aplicaciones biomédicas, se pueden regenerar tejidos duros. En el caso, por ejemplo, del hueso, un material que se utiliza mucho y que utilizamos en el laboratorio es un cemento de fosfato de calcio. Es un cemento en el sentido de que una vez extruido, este fluido se transforma en un cemento, o sea, un material muy rígido. Muy rígido significa que si esto podéis aplastarlo, el otro no podéis. Y esto se utiliza para puentes para regenerar hueso. Os he dicho que si tenemos una ustión muy grave, entonces el cuerpo no es capaz de regenerarlo, tenemos diabetes, se forma una úlcera, o sea, una herida muy profunda y el cuerpo no sabe regenerarlo. En el caso del hueso, si hay fracturas que forman defectos críticos, se forma un espacio entre, por ejemplo, las dos partes del hueso tan grande que el cuerpo de por sí no puede unirlo. Entonces se necesita poner un puente. Os he dicho antes que en la prehistoria, en casos como estos, la persona perdería la pierna, por ejemplo. No podría regenerarlo de por sí. Y por lo tanto podría incluso morir si necesitara cazar o buscar comida. Ahora hemos cambiado el concepto porque sabemos que en los laboratorios y en los hospitales, si damos las herramientas al cuerpo, podemos utilizar puentes que el cuerpo puede utilizar para hacer migrar su tejido y regenerarlo. Esos materiales son degradables porque el hueso se va moviendo, el hueso real, encima de este puente y después este puente se deshace, al mismo tiempo se intenta que el tejido artificial se desaparezca. Entonces, en este caso, veis, es muy diferente, es el tejido muy duro donde se forman cristales. Se parece un poco al hueso real porque el hueso real tiene hidroxiapatita, que es una biocerámica. No solo se intenta construir tejidos blandos y tejidos rígidos, también utilizamos titanio, porque el titanio se utiliza mucho en biomedicina para implantes de varios tipos, de cadera o implantes bucales para los dientes. Y por lo tanto, primero utilizamos un polvo de titanio con un material que permita su extrusión. Es titanio que no está fundido, es titanio a temperatura ambiente en polvo, se da la estructura también parecida a esto, se puede dar la estructura, por ejemplo, de una prótesis de cadera y después se tiene que pasar al sinterizado, o sea, a una temperatura muy elevada en un horno para que esto de así se transforme así. Sinterizado significa que a temperaturas muy elevadas
se puede hacer que este polvo se funda y la estructura se mantenga muy rígida para ser implantada. Esta tecnología soluciona problemas, intenta solucionar problemas como el apantallamiento de tensiones que se crea cuando implantamos un metal en nuestro cuerpo. El metal es tan diferente en nuestro cuerpo que cuando lo implantamos en la prótesis de cadera dentro del hueso, entonces destruye el hueso. Puede perder piezas o destruir el hueso que está inferior a él por la diferencia de propiedades mecánicas. Uno es un material elástico y el material nativo es un material viscoelástico que no tiene las mismas propiedades, por lo tanto, al chocar se destruye. Esto intenta que se hagan unos poros de manera que las propiedades mecánicas resultantes sean parecidas al hueso real. Y después hacemos también stents cardiovasculares. Ahora tengo ahí unas muestras, os pasaré, intentáis no perderlas, por favor, de stents, de tejido blando, de tejido duro y también de titanio. Pero por favor no lo abráis. Ahora lo voy a pasar. Los de titanio manejadlo con cuidado porque no están interesados ahora, entonces significa que si los golpeáis se van a destruir. Bien. Y después os paso también la oreja, pero dentro de este bote. Intentáis no tocar nada de esto. Bien, esto es el proyecto del Ministerios con el dinero que recibimos nosotros de las universidades normalmente es público. Significa que siendo público recibimos dinero del Estado o de la Generalitat o de Europa. Esto es lo normal. Hay algunos casos en que se recibe dinero de fondos privados. Si recibimos dinero de fondo público es muy importante después publicar los avances que conseguimos y también hacer charlas, por ejemplo, para comentar los avances con la sociedad, porque es un proceso muy largo, de 20 años, por ejemplo, cuando se construye un biomaterial que funcione hasta que se pueda implantar, y por esta razón es muy importante actualizar la sociedad de los avances, porque el dinero público es dinero que se saca de las tasas, ¿de acuerdo? Que se destina a la investigación. Es muy importante que si la sociedad paga para que se haga investigación, que se entienda también lo que se está haciendo. Esos stents que enseñé antes son stents biodegradables, diferentes a los stents, los tenéis allí, son stents biodegradables, diferentes a los que se usan hoy en día, porque la mayoría de ellos que se usan hoy en día son metálicos. Y se intenta que estos en el futuro tengan fármacos dentro de la estructura para que se pueda liberar un fármaco para evitar formaciones de trombos, de coágulos. Este es el proyecto que tenemos ahora en marcha de regeneración de defectos críticos de hueso. Entonces, como podéis ver, el defecto crítico de hueso se forma cuando, por ejemplo, en un hueso distal se forma una separación demasiado grande que en el cuerpo humano, en la normalidad, no permitiría a la persona regenerar el tejido y la persona podría morir. En este caso, en el caso de úlceras y en el caso de quemaduras graves, es necesario la utilización de biomateriales y ahora una parte de esta tecnología se llama ingeniería de tejidos. ¿Vale? Cuando se utiliza células del mismo paciente y esto facilita la regeneración porque hace que la regeneración sea rápida. Utilizando biomateriales antiguos, tradicionales, no se regenera, sino que son materiales, la mayoría de ellos, que son inertes y se quedan en el cuerpo estables y pueden dar problemas. En el caso, por ejemplo, sabéis muy bien que se tenga que quitar la prótesis y poner una nueva. Bien, y ahora esto es mi correo y el grupo, si queréis más información, es el sitio internet este. Pero quiero enseñar una cosa más. Y como hacía Apple, he puesto one more thing. Esto es una tecnología nueva que está en fase de desarrollo. Es un proyecto personal mío. Y yo lo comparto con vosotros porque creo que, primero, vamos a avanzar con este proyecto. Y segundo, es muy importante para la sociedad en general. Entonces, la sociedad está envejeciendo y esto crea problemas muy graves. No solo es importante trabajar en medicina. Cuando una persona trabaja en medicina, tiene que entender que existen límites. Si la medicina en el futuro fuera
demasiado avanzada, cambiar las piezas del cuerpo será demasiado fácil para las personas ricas del mundo. Por ejemplo, Europa, Estados Unidos. En estos países solo los ricos podrán gastar energía porque para construir tejidos como estos se necesita materiales. Gastar recursos para que las personas ricas puedan vivir para siempre. Si la ingeniería de tejidos consigue construir piezas del cuerpo como si fueran piezas de un coche, entonces el coche podría andar para siempre en el futuro. Nosotros construimos órganos, entonces hay que pensar que la medicina tiene límites y nosotros en ingeniería de tejidos tenemos que entender que las técnicas nuevas como la bioimpresión tienen limitaciones y son limitaciones éticas. No se puede permitir que las personas vivan para siempre porque esta no es nuestra naturaleza y tampoco se puede permitir que solo lo hagan las personas ricas del mundo y aprovechemos de los países más pobres donde sacamos recursos para que nosotros podamos vivir para siempre. Entonces, por esto hay otros proyectos más, digamos, de interés global donde lo que nos interesa es el planeta Tierra. El planeta Tierra que es un poco lo que nos va a machacar si nos pasamos con este tipo de tecnologías y si gastamos demasiados recursos. Por lo tanto, hay que encontrar el equilibrio de manera que de saber gestionar los recursos para que podamos utilizar el cerebro para que la especie humana y también, obviamente, las otras especies puedan sobrevivir y mantener el planeta a salvo para evitar que tengamos que movernos a Marte, porque hay personas que destinan mucho dinero a irse con cohetes a Marte y otras que intentan primero salvar nuestra casa. Entonces, os he enseñado esto antes. Obviamente, si nos pasamos con la tecnología hay que tener cuidado, pero hay técnicas nuevas que se están desarrollando y pueden servir para la gestión de los recursos. Voy a hacer un ejemplo ahora y quizá en el futuro, si os interesa, os voy a dar otra charla sobre impresión, se trata de comida, impresión de carne. Si la misma técnica que puedo utilizar para construir tejidos humanos, nosotros expertos podamos construir tejidos que son parecidos a los tejidos animales, utilizando materiales vegetales, se podrá en el futuro tener la capacidad de gestionar las proteínas en el planeta para las personas y evitar que se tengan que gastar tanta tierra y tantos animales, ¿vale? No se trata solo de matar animales, se trata también de gastar recursos como tierra y muchísimas liberación de metano y CO2, por ejemplo, en el caso de las vacas. Bien, aquí os he enseñado una foto, no se ven ahí rinocerontes, porque justo esta semana una especie desapareció, la especie de rinoceronte blanco del norte. Aquí no se ve, pero si puedes encontrar información en internet, solo quedan 2 hembras, entonces se intentan ahora hacer estudios de ADN para que en el futuro algunas especies se puedan salvar. Pero no podemos llevar a estos niveles donde desaparecen especies. Esta especie que está en esta imagen llevaba mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí. Y no podemos nosotros permitirnos de gastar recursos y tratar de esta manera el planeta porque vamos a llegar a un límite en el cual no hay vuelta atrás. Bien, hay que ser optimistas, entonces la próxima vez en alguna charla os hablaré de impresión de comida. Estamos tratando de utilizar materiales vegetales y si queréis podéis escribir aquí, os voy a informar un poco de cómo colaborar con nosotros. Ahora tenemos un espacio y una impresora para empezar a desarrollar esta tecnología. ¿De acuerdo? Y ahora os enseño solo 2 diapositivas y hemos terminado. ¿Vale? Es importante cuando alguien trabaja en algún tema tener una inspiración. La inspiración más grande, para mí, por ejemplo, os he enseñado salvar los animales o, bueno, intentar mantener el equilibrio. Antes, en el medievo, Leonardo da Vinci dijo estas palabras: el obstáculo no ve dobla. Significa que si le daban un proyecto, él se obstinaba, intentaba solucionarlo. No significa que siempre lo podía solucionar, significa que no se rendía en frente de ningún obstáculo. No rendirse es algo muy diferente a decir que se puede solucionar todos los problemas. Intentarlo es lo que importa. Y dijo, cada obstáculo es destruido por el rigor. El rigor significa utilizar los recursos, la cabeza y la inteligencia para saber gestionar de manera adecuada nuestras energías y mirar a largo plazo. El problema de las personas es el egoísmo,
principalmente, y no nos hace mirar a largo plazo, y por estas razones, por objetivos muy cercanos, hacemos errores muy obvios que simplemente estudiándolos se podrían evitar, ¿vale? Y evitar, por ejemplo, extinciones de especies enteras. Y después dijo, no se da la vuelta quien está fijado a una estrella. Si alguien tiene un objetivo en su vida, tiene que intentarlo. Y intentarlo significa no rendirse y también significa apuntar muy lejos. ¿De acuerdo? Entonces, según yo, es una frase que me gusta porque dice que hay que apuntar más allá. Y si alguien tiene un proyecto, puede intentar tener un proyecto B que pueda ser bien para la sociedad, si alguien se interesa en estos temas, o para el ambiente, si a alguien le interesa este otro tema. Y después ahora os voy a poner un vídeo, porque también esta semana desapareció Stephen Hawking, y aquí pondremos, os pondré primero el audio y después el vídeo, porque no podemos hacer las dos cosas a la vez. Si se puede, pues lo intentamos. Can you hear me? It has been a glorious time to be alive and doing research in theoretical physics. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution. The fact that we humans, who are ourselves mere collections of fundamental particles of nature, have been able to come this close to an understanding of the laws governing us and our universe is a great triumph. I want to share my excitement and enthusiasm about this quest. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Thank you for listening. Y ahora hemos terminado, así que me gustaría escuchar vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Giuseppe. La verdad es que ha estado muy, muy interesante y nos has contado cosas pues, que de verdad no teníamos ni idea. Yo por lo menos no sabía. Estamos en plena actualidad. Nos has puesto al día totalmente. Vale, yo, bueno, aparte de darte las gracias, quería deciros que, como siempre, ya sabéis que se graban estas charlas. Entonces, para las preguntas, los que tengáis preguntas, os pasaré el micro para que podáis hablar y quede grabado la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere preguntar? Un momentito. Yo tengo dos preguntas de cara al futuro. Entiendo por lo que nos has contado que actualmente se imprime utilizando células. Es decir, no se tiene la tecnología para imprimir células en sí mismas. ¿Se espera que en un futuro se desarrolle esta capacidad? Sí, hay dos tecnologías diferentes. Yo os he enseñado la de la extrusión. También hay otra tecnología con láser y otra tecnología que se llama inkjet. Estas dos permiten extruir células y sin una biotinta. ¿De acuerdo? Grupos de células. Es muy difícil imprimir una célula a la vez. Lo que se hace es se imprimen grupos de células en un líquido normalmente. Así que sí se puede imprimir solo células y también se puede imprimir filamentos con células encapsuladas dentro, como el caso de que os enseñé. No, yo lo que me refiero es si se espera que se alcance en un futuro, aunque sea lejano, imprimir una célula aparte de sus constituyentes. Vale, entonces, esta técnica es una técnica novedosa, pero tiene limitaciones muy grandes, por lo tanto, esta técnica, así como está hoy en día, no tiene nada para que se pueda construir una estructura del tamaño de la célula.
Estos filamentos estamos hablando de, por ejemplo, 200 o 400 micrómetros. La célula está en el rango de 10-50 micrómetros de diámetro. Construir los organelos de las células es mucho más complicado que construir filamentos con células dentro. Entonces, yo creo que falta mucho tiempo para eso. Hay técnicas diferentes de ingeniería celular donde se construyen células con otras técnicas, pero las técnicas de impresión como estas no permiten esto y probablemente habrá que cambiarla mucho para que permitan esto en el futuro. ¿Alguna pregunta más? Sí, un momentito. Así como se puede imprimir tejidos rígidos y blandos, ¿se podría imprimir el tejido como la sangre, por ejemplo, fluidos? Sí, entonces, la impresión normalmente, como lo expliqué yo, es una impresión que intenta construir estructuras que se soporten a sí mismas. Si imprimimos, por ejemplo, extruimos un líquido como la sangre, no se puede conseguir una estructura que se soporte a sí mismo. Hay maneras de utilizar materiales que se dicen pseudoplásticos, que son materiales muy especiales, que son fluidos cuando se extruyen por el extrusor y se vuelven rígidos cuando salen. En este caso se podría utilizar un material de esto para que fuera fluida la sangre, extruirla, después construir una estructura que se mantuviera de pie compuesta por sangre y este otro material, pero después la verdad es que si queremos imprimir una estructura siempre necesitamos algo de soporte. Entonces, utilizar una extrusión de sangre se puede utilizar, por ejemplo, extruyendo en un líquido, pero si queremos estructuras complejas necesitamos una estructura de soporte, o sea, agregar algo al líquido. Y este algo normalmente es un hidrogel, y es un hidrogel que puede ser sintético o natural, y tiene que tener la capacidad de self-supporting, o sea, de soportarse a sí mismo por su peso, por la fuerza de gravedad, y por lo tanto, esto es. Gracias. También si tenéis preguntas de células madres o algo que he dicho así al principio, voy a intentar contestar. Yo tengo una pregunta. En lo cardiovascular, bueno, no, la zona vascular, la vascularización, eso está pensado, supongo, para que después por allí pueda conectarse con la sangre y pueda alimentar a las células. ¿Esto, una vez se implanta, funciona solo? ¿Hay que conectarle vasos o cómo funciona? Vale. Sí, es una limitación muy grande de la ingeniería de tejidos es que la estructura tiene que mantener las células vivas en el laboratorio, se ponen en una incubadora, que es una especie de horno, pero a temperaturas 37 grados, con unas ciertas concentraciones de gases para que las células sobrevivan, que son el oxígeno y el CO2, son diferentes a los del aire normal que tenemos. Por lo tanto, se intenta construir vascularización y después esta vascularización tiene que servir, una vez implantado, para unir, o lo que normalmente se hace es ayudar a las células del cuerpo a que cuando migren dentro de este tejido unan los vasos sanguíneos del cuerpo con los vasos sanguíneos que existen en el tejido. La verdad es que la vascularización construida en el tejido es muy complicada y por lo tanto ahora estamos en este punto. En el futuro se intentará construir estructuras como se veía en una imagen donde os enseñé vasos sanguíneos en una molde donde se puedan conectar estos vasos. Los capilares son muy especiales porque tienen diámetros muy pequeños, por lo tanto se intenta construir una especie de template, una estructura interna que después permita de manera más fácil el proceso de angiogénesis, que es la construcción de vasos sanguíneos dentro del tejido implantado. Y para ello una técnica es intentar conectar el vaso artificial de este tejido con el vaso sanguíneo real, y otra técnica es simplemente intentar que la difusión del oxígeno y de los nutrientes hacia las células del tejido artificial sea completa, en el sentido que la célula que está más interna de este, por ejemplo, riñón, pueda recibir el oxígeno del externo. Para recibirlo se necesita construir una estructura antes de implantarlo y permitir que la sangre pueda conectarse de fuera hacia la estructura interna.
Esto es muy complicado y la verdad una limitación muy grande en la ingeniería de tejidos es construir tejidos como estos, que son tejidos grandes u órganos grandes que permitan que las células se mantengan vivas en el interior. ¿Alguna pregunta más? En el caso de la inervación, o sea, los nervios, ¿también se podría hacer alguna cosa o cómo lo veis? Sí, pues la verdad estoy haciendo preguntas que son las preguntas más importantes de ingeniería de tejidos. Las limitaciones son la vascularización, primero, y segundo, la inervación. La inervación es importante para poder que la verdad, normalmente la inervación se usa hoy en día para construir nervios periféricos porque hay tejidos nerviosos que el cuerpo no es capaz de regenerar, por lo tanto se empezó con esto. Y después hay algunos tejidos que necesitan inervación más que otros. Para construir un tejido funcional, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los tendones y ligamentos, estos tejidos son tejidos pasivos. Por su estructura resisten a las cargas. Otros tejidos como los músculos son tejidos activos en el sentido de que mandamos estímulos de manera voluntaria o involuntaria para que estas fibras, que en vez de ser fibras de matriz extracelular son fibras musculares, o sea células, que estas células se contraigan. Entonces, todos los tejidos se regeneran y tienen células dentro, entonces las células, según el entrenamiento, también en los tendones y ligamentos pueden hacer que el tejido se crezca o se disminuya, ¿de acuerdo? Pero los tejidos que llamamos más activos son los tejidos que necesitarán en el futuro más inervación, y son, por ejemplo, los músculos. Los músculos son muy especiales porque las fibras que componen la estructura son fibras que son células, e incluso en el caso de músculos grandes pueden ser células de 30 centímetros de largo. Tienen varios núcleos y por lo tanto son células un poco especiales. ¿Cuánto estamos aprendiendo, eh? Es alucinante. ¿Más preguntas? ¿Por aquí? ¿No? ¿Sí? Hola. Entiendo que la piel y órganos sencillos ya están bastante solucionados, más o menos, ¿no? Y se supone que hígado y cosas así más complejas todavía falta bastante para llegar a eso. Y, por ejemplo, cerebral, ¿se ha conseguido imprimir tejido cerebral de alguna manera o hay algún intento? Bien, primero, no estamos como para decir que podemos construir piel y córnea. Estamos construyendo modelos que se parecen a lo básico de lo que es la piel. La piel tiene, por ejemplo, tres capas, la epitelial, la dermis y la hipodermis. Nosotros construimos, por ejemplo, la dermis está compuesta de muchas células y también folículos pineales. Nosotros elegimos la célula más abundante e intentamos construir una estructura parecida, por ejemplo, con una sola población celular. Pero la verdad es que imitar la naturaleza, incluso en las membranas, como pueden ser estructuras como córnea y piel, estamos muy lejos de ello y no podemos decir en ningún caso que podemos imitarlo. Podemos hacer algo simple de puente y en el caso de poner células facilitamos que el tejido se regenere a sí mismo, pero siempre el objetivo es ayudar el cuerpo a regenerarse. Nosotros no somos capaces de construir en ningún caso una estructura nanométrica igual a las de los tejidos nativos, incluso en tejidos más simples. Bien, para el caso de riñón y hígado, por ejemplo, se utiliza la impresora para construir riñón en el grupo de Wake Forest University. Lo que construyen es una estructura que, como es muy complicada, el riñón tiene una estructura de túbulos muy complicada. Y estos túbulos no son en el rango de 200 micros como los filamentos que imprimo yo, son mucho más pequeños, como los capilares. Esto es imposible de hacer a día de hoy con la bioimpresión. La manera más parecida a lo que se hace hoy en día es descelularizar, o sea, se saca el tejido de una persona, se utilizan detergentes para quitarle las células y después se pone la célula del paciente y se implanta. Esta técnica, no he hablado de esta hoy, es otra técnica muy importante que se llama descelularización y se utiliza el mismo andamio de otra persona, de un donante, y se implanta. Se puede usar, por ejemplo, en el caso de válvulas cardíacas de cerdos, ¿de acuerdo? Se quita la célula del cerdo para evitar rechazo. Pero la ventaja de la ingeniería de tejidos
es que facilita por la velocidad la regeneración. La desventaja de la ingeniería de tejidos es muy grande. La desventaja es que hay que controlar muy bien porque estos tejidos son tejidos más activos que los biomateriales clásicos y pueden producir formaciones de tumores, producir cáncer en algunos casos. Si utilizamos células madres, esas células pueden estar descontroladas. Yo os he contado más o menos de las cosas buenas de la ingeniería de tejidos. Hay limitaciones muy graves. Por eso es que en los países donde las organizaciones como la FDA y la Comunidad Europea, que tienen la Agencia Europea del Medicamento, se controla muy bien durante varios años para evitar que estos tejidos, como son activos, produzcan tumores, por ejemplo, o produzcan rechazo en otros casos, o en vasos sanguíneos, por ejemplo, pueden causar trombos. Entonces, en el tejido de riñón lo que se hace es una estructura donde un filamento se pone de policaprolactona, que es un polímero artificial que mantiene la estructura de pie, un polímero que se calienta, como los normales de FDM. FDM es Fused Deposition Modeling, o sea, esta impresora es customizada, es especial. Está hecha para imprimir pastas, pero la normal lleva un filamento de plástico que se calienta y forma una estructura de plástico. Pues se utiliza esta técnica de construir un andamio de plástico donde un filamento de plástico está alternado con un filamento que lleva células. Está muy lejos de construir algo parecido a un órgano entero y más aún lejos de construir una inervación y unos túbulos parecidos a los del tejido nativo. Entonces, se está empezando a construir membranas y ni podemos decir que hemos conseguido eso. Lo que sí, no hace falta construir un tejido igual al cuerpo humano, sino hace falta construir un puente que permita que el cuerpo pueda regenerarlo y de esta manera el cuerpo pueda de por sí mismo generar el tejido que falta. Pero nosotros estamos muy lejos de decir que podemos construir cualquier tejido igual al cuerpo humano, ninguno de ellos. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Quieres añadir alguna cosa? No, quiero añadir que quizá en el futuro espero poderos hablar del tema de la carne impresa porque es un proyecto que tiene un objetivo muy importante y para que las personas puedan, o los vegetarianos y veganos puedan tener algo que se parezca a carne. En el futuro, hay algunos que tienen sabor a carne, en este caso intentamos construir la consistencia, ¿de acuerdo? Pero en el futuro construir una carne que no sea hecha en laboratorio, porque la carne hecha en laboratorio con célula tiene unas desventajas muy grandes, es carísimo, se puede contaminar, puede formar también tumores esta carne. Intentar construir esto de manera simple, lo más simple posible, lo más parecido a la naturaleza posible, pero utilizando proteínas que no son proteínas animales. ¿Por qué? Voy a dar un adelanto del tema. Las vacas, por ejemplo, ocupan 70 veces más tierra para dar las mismas calorías que una tierra que lleva proteínas vegetales. ¿Vale? Y en el futuro, ya en 2017, empresas muy importantes de cereales y de carne están invirtiendo mucho dinero en este tema porque saben que no es sostenible, sobre todo porque existe ya en China o en India un nuevo proceso de formación de una clase media que quiere gastar como nosotros, quiere gastar los mismos recursos que gastamos los europeos y los norteamericanos y esto no es sostenible, no porque nosotros queramos ser los únicos que lo hacen, pero tenemos que ser inteligentes y ni nosotros ni ellos pueden permitirse de comer carne como estamos haciendo hoy en día. Y esto es lo que quería agregar para terminar y quizás en el futuro espero poderos hablar de esto más. Claro que sí, estupendo. Te esperamos en la próxima temporada. Claro que sí. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias.